Y el periodista venezolano Vladimir Villegas pidió al gobierno y a la oposición tratar como prioridad la escasez de alimentos y medicinas en la primera ronda de negociaciones políticas que se lleva a cabo en República Dominicana. Próximamente va a instalarse un proceso de negociación política entre la oposición y el gobierno en República Dominicana. Hay muchos temas que aparecen en la agenda, pero hay uno que no puede dejar de estar y es el hambre que afecta a buena parte de los venezolanos hoy. La necesidad de resolver el problema alimenticio, el problema de salud que tienen grandes cantidades de venezolanos es una prioridad que no puede dejarse de lado. Precisamente nos acompaña Vladimir Villegas, periodista venezolano. Muy buena tarde, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos. Igualmente. ¿Es una condicionante en este diálogo que se aborde de inmediato esta crisis? Más que una condicionante, es una urgencia que tenemos en Venezuela, porque las condiciones políticas para las elecciones del año 2018 son muy importantes, pero lo urgente es evitar que sigan muriendo venezolanos por falta de medicina, por falta de alimentos, por falta de atención. Y esa es una de las situaciones que más nos preocupa. Aquí no hay familia venezolana que no esté padeciendo la escasez de medicamentos, salvo aquellas que tengan la bendición pues, de poder traerla de fuera, pero eso es un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? Pero el 90% de los venezolanos creo yo que tiene alguien en su familia con problemas para conseguir medicamentos. Es realmente una tragedia nacional esta situación con los medicamentos. Los alimentos, bueno, también son un problema, pero cualquiera se llena, pues por decirlo de alguna forma, con cualquier cosa. Pero hay medicinas que son irreemplazables, por ejemplo, aquellas personas que tienen tratamientos necesarios para problemas renales, cáncer, VIH, hipertensión arterial y, bueno, los niños, por ejemplo, los adultos mayores. Entonces hay situaciones que no se pueden postergar y esa es una de ellas, ¿no? Pero ¿cómo explicarle al auditorio que en Venezuela mucha gente no se muere por el padecimiento, por cáncer, por VIH, por ninguna de estas enfermedades, sino por la escasez de medicamentos para tratarlas? Bueno, esa es una cosa que es inexplicable realmente, pero nos está ocurriendo. Lo importante más que explicarlo es resolverlo, buscar la vía de que los venezolanos tengamos una solución a este problema. Y por eso, cuando se habla de un diálogo para atacar problemas del país, sería un descaro que en ese diálogo no se aborde como primer punto el tema de los alimentos, el tema de las medicinas, que son fundamentales para que Venezuela pueda al menos pasar en calma, en relativa calma, esta tormenta económica que estamos viviendo. También haciendo un poco de reflexión, a veces el debate entre la oposición y el gobierno es político, pero el tema de la apertura de un corredor humanitario queda como en la última parte de la lista de prioridades de ambas partes. Claro, también hay un problema con la denominación. Cuando se habla de ayuda humanitaria, corredor humanitario, el gobierno lo rechaza porque considera que es una estrategia destinada a crear condiciones para una intervención en el país. Esa es una de las cosas. Y, por supuesto, lamentablemente, en la oposición tampoco es que este tema es la primera prioridad, porque hay otros temas, entre otros, por ejemplo, las diferencias internas, las pugnas por el liderazgo, las pugnas por candidaturas presidenciales y, por supuesto, el privilegiar lo electoral, que es muy importante, pero como les decía, lo urgente es atender a una población que está absolutamente desatendida, está desorientada, y abandonada prácticamente a su suerte. Imagínate cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos que están también con precios muy caros cuando se consiguen con altísimos precios, medicamentos que antes se conseguían a bajo costo y que incluso eran sacados de contrabando de Venezuela. Ya hoy en día, por supuesto, comprar unas pastillas para la hipertensión arterial o para cualquier otra enfermedad implica escoger entre tomar la pastilla cuando se consigue o comer, por ejemplo, ¿no? O atender las necesidades de los niños que van a la escuela. Es decir, se ha convertido en una verdadera tragedia. En Venezuela tradicionalmente los medicamentos eran de bajo costo. Ahora son de baja consecución. Pero también es un crimen estar sentenciando a los niños, a los recién nacidos que no llegan al año de edad, a una condición de vida bajo circunstancias adversas cuando pueden padecer enfermedades debido a que no reciben una buena alimentación en esta primera etapa de la vida. Eso es correcto, eso es verdad, eso es correcto. Y sobre todo cuando de lo que se trata es de preservar el futuro. Cualquier gobierno en cualquier lugar del planeta debería tener como prioridad las nuevas generaciones, por supuesto los niños sobre todo, garantizar condiciones no solamente para que el niño pueda nacer en
de manera segura, sino también para que su desarrollo esté, digamos, acompañado precisamente de todas las garantías, y entre ellas la garantía del derecho a la alimentación. Aquí tenemos un problema de desnutrición grave también, que incluso hasta el seleccionador de la selección vinotinto femenina que acaba de ser destituido por haber dicho que había buena parte de los jugadores en esa situación. Yo no sé si esto es cierto o falso, pero de ser cierto sería una vergüenza nacional e internacional que nuestros jugadores, de nuestras jugadoras, pues nuestras deportistas que van a sacar la cara por nuestra bandera, por nuestros colores, estén en esa situación, ¿no? Un mensaje para cerrar esta participación con miras a este diálogo entre la oposición y el gobierno. Un mensaje a quienes van a República Dominicana. Piensen primero en los venezolanos y luego en sus intereses. Eso es lo fundamental. Colocar por encima de la diatriba política el interés general del país, que no es otro que garantizar la alimentación, la seguridad, la educación, la vivienda y sobre todo la salud. Es Vladimir Villegas, periodista venezolano. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de Gracias para ustedes. 24. Saludos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. De medicina, por falta de alimentos, por falta de atención. Y esa es una de las situaciones que más nos preocupa. Aquí no hay familia venezolana que no esté padeciendo la escasez de medicamentos, salvo aquellas que tengan la bendición pues, de poder traerla de fuera, pero eso es un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? Pero el 90% de los venezolanos creo yo que tiene alguien en su familia con problemas para conseguir medicamentos. Es realmente una tragedia nacional esta situación con los medicamentos. Los alimentos, bueno, también son un problema, pero cualquiera se llena, pues por decirlo de alguna forma, con cualquier cosa. Pero hay medicinas que son irreemplazables, por ejemplo, aquellas personas que tienen tratamientos necesarios para problemas renales, cáncer, VIH, hipertensión arterial y, bueno, los niños, por ejemplo, los adultos mayores. Entonces, hay situaciones que no se pueden postergar y esa es una de ellas, ¿no? Pero ¿cómo explicarle al auditorio que en Venezuela mucha gente no se muere por el padecimiento, por cáncer, por VIH, por ninguna de estas enfermedades, sino por la escasez de medicamentos para tratarlas? Tampoco es que este tema es la primera prioridad, porque hay otros temas, entre otros, por ejemplo, las diferencias internas, las pugnas por el liderazgo, las pugnas por candidaturas presidenciales y, por supuesto, el privilegiar lo electoral, que es muy importante, pero como les decía, lo urgente es atender a una población que está absolutamente desatendida, está desorientada, y abandonada prácticamente a su suerte. Imagínate cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos que están también con precios muy caros cuando se consiguen, con altísimos precios, medicamentos que antes se conseguían a bajo costo y que incluso eran sacados de contrabando de Venezuela. Ya hoy en día, por supuesto, comprar unas pastillas para la hipertensión arterial o para cualquier otra enfermedad implica escoger entre tomar la pastilla cuando se consigue o comer, por ejemplo, ¿no? O atender las necesidades de los niños que van a la escuela. Es decir, se ha convertido en una verdadera tragedia. En Venezuela tradicionalmente los medicamentos eran de bajo costo. Ahora son de baja consecución. Pero también es un crimen estar... Bueno, esa es una cosa que es inexplicable realmente, pero nos está ocurriendo. Lo importante más que explicarlo es resolverlo, buscar la vía de que los venezolanos tengamos una solución a este problema. Y por eso, cuando se habla de un diálogo para atacar problemas del país, sería un descaro que en ese diálogo no se aborde como primer punto el tema de los alimentos, el tema de las medicinas, que son fundamentales para que Venezuela pueda al menos pasar en calma, en relativa calma, esta tormenta económica que estamos viviendo. También haciendo un poco de reflexión, a veces el debate entre la oposición y el gobierno es político, pero el tema de la apertura de un corredor humanitario queda como en la última parte de la lista de prioridades de ambas partes. Claro, también hay un problema con la denominación. Cuando se habla de ayuda humanitaria, corredor humanitario, el gobierno lo rechaza porque considera que es una estrategia destinada a crear condiciones para una intervención en el país. Esa es una de las cosas. Y, por supuesto, lamentablemente, en la oposición... Y el periodista venezolano Vladimir Villegas pidió al gobierno y a la oposición tratar como prioridad la escasez de alimentos y medicinas en la primera ronda de negociaciones políticas que se lleva a cabo en República Dominicana. Próximamente va a instalarse
un proceso de negociación política entre la oposición y el gobierno en República Dominicana. Hay muchos temas que aparecen en la agenda, pero hay uno que no puede dejar de estar y es el hambre que afecta a buena parte de los venezolanos hoy. La necesidad de resolver el problema alimenticio, el problema de salud que tienen grandes cantidades de venezolanos es una prioridad que no puede dejarse de lado. Precisamente nos acompaña Vladimir Villegas, periodista venezolano. Muy buena tarde, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos. Igualmente, ¿es una condicionante en este diálogo que se aborde de inmediato esta crisis? Más que una condicionante, es una urgencia que tenemos en Venezuela porque las condiciones políticas para las elecciones del año 2018 son muy importantes, pero lo urgente es evitar que sigan muriendo venezolanos por falta. Sentenciando a los niños, a los recién nacidos que no llegan al año de edad, a una condición de vida bajo circunstancias adversas cuando pueden padecer enfermedades debido a que no reciben una buena alimentación en esta primera etapa de la vida. Eso es correcto, eso es verdad, eso es correcto. Y sobre todo cuando de lo que se trata es de preservar el futuro. Cualquier gobierno en cualquier lugar del planeta debería tener como prioridad las nuevas generaciones, por supuesto los niños sobre todo, garantizar condiciones no solamente para que el niño pueda nacer de manera segura, sino también para que su desarrollo esté, digamos, acompañado precisamente de todas las garantías y entre ellas la garantía del derecho a la alimentación. Aquí tenemos un problema de desnutrición grave también, que incluso hasta el seleccionador de la selección vinotinto femenina que acaba de ser destituido por haber dicho que había buena parte de los jugadores en esa situación. Yo no sé si esto es cierto o falso, pero de ser cierto sería una vergüenza nacional e internacional que nuestros jugadores, de nuestras jugadoras, pues nuestras deportistas que van a sacar la cara por nuestra bandera, por nuestros colores,